Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos este último domingo del mes de septiembre en el propósito de adorar y bendecir al Señor, honrarle por quién es el Señor, cómo el Señor nos ha mostrado su misericordia durante todo lo que va corrido este año, ya agotando este noveno mes, agradecidos con el Señor. Acerquémonos a la Escritura, a la palabra del Señor, para que sea la Escritura la que nos ayude en esta adoración que queremos tributarle a Él. Abra su Biblia en el Salmo 133 y dejemos que sea la palabra la que nos delimite la adoración que tributaremos a Él. Dice así la palabra del Señor: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señor, gracias. Hoy como pueblo nos encontramos en el propósito de adorarte, en esa comunión que tú nos has regalado en Cristo Jesús, en eso que hoy, Señor, compartimos, que es tu Espíritu, la salvación por un mismo Señor, por ti, Señor, por el sacrificio que tuviste en la cruz del Calvario, y tu Espíritu que hoy es nuestro sello, es ese sello que da la garantía de que te pertenecemos, Señor. Ahora recibe la expresión de nuestra adoración, que se manifiesta y expresa, Señor, en estos cantos que elevamos a ti, en el único propósito de que tú seas coronado y engrandecido. Bendito sea tu nombre, Señor. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Vamos a exaltar su nombre. Allí en casita donde estás, en familia, y decimos juntos: comenzó la fiesta, es hora de alabar, de exaltar su santo nombre y proclamar su majestad. Vamos juntos, vamos todos juntos, cantemos a una voz.
exaltación. ¡Vamos! ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Digno eres tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde El amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Digno eres tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. 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 Viva el Señor de Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Digno eres tú. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos y alabémosle a nuestro buen Señor y Salvador. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ese llamado del salmista a esa convivencia, a esa dinámica de comunidad que debemos sostener en ese Salmo 133, primer versículo. Un llamado a que podamos adorarle en esa vida de comunidad, en esa expresión cúltica que le tributamos a Él. Que esta también sea una oportunidad en esa expresión cúltica de rendirle honra, tributo y honor a Él, por quién es Él, por la manera en cómo obra entre nosotros, porque nos ha concedido su buen cuidado y su misericordia. De reconocerlo entonces a través de nuestros diezmos y ofrendas, en esa expresión de gratitud frente a su provisión para nosotros. También que esta sea la oportunidad en esa convivencia que nos llama el salmista a sostener, de ese buen cuidado por nuestro prójimo, contagiarnos de la alegría de dar, poder nosotros bendecir a un necesitado,
¿Cómo podemos bendecir a una familia necesitada? Con nuestro aporte en la canasta de amor, sea en dinero o en especie. Que esta sea la oportunidad entonces de participar en esa honra al Señor y en esa expresión de amor al prójimo. Oremos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas de honrarte, de glorificarte en esa expresión de comunidad, en esa unidad de cuerpo, Señor. Queremos expresarte hoy nuestra devoción, nuestra entrega, Señor, a ti, y declarar que tú eres el Señor, dador y sustentador de todo a través de este reconocimiento que hacemos en nuestros diezmos y ofrendas. Oramos que sean debidamente administrados para el extendimiento de tu reino, y que también, Señor, en ese contagiarnos de la alegría de dar, podamos participar de la oportunidad que nos brindas de expresar el amor al prójimo al aportar a la canasta de amor para que una familia necesitada sea bendecida. Gracias, Señor. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Acercándonos para reconocer que no hay otro Dios como Él. Cuán grande eres, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
damos la gloria a ti. Cuán grande eres, precioso Cristo. Cuán hermosas son tus maravillas, Señor. Cuán eterno por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, oportunidad hermosa de entrar a tu presencia, adorarte, Señor, y reconocer que no hay otro Dios como tú. Nos regocijamos al encontrarnos como iglesia, nos regocijamos en tu presencia y te adoramos, precioso Rey. Que tú bendigas cada familia, que tú bendigas cada vida, que tú te muevas en cada corazón. Es el ruego que elevamos en tu presencia, porque grande y poderoso eres tu Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra maravillosa, Señor. Esa palabra tuya que penetra lo más profundo del corazón. Esa palabra preciosa, Señor, que nos redarguye y nos encamina. Gracias, gracias por ella, Dios, por lo que harás en este tiempo. Dispuestos entonces, como iglesia, a escuchar tu voz a la luz de tu palabra. Aleluya. Hoy nos estamos ya acercando al final de esta carta de Santiago. Llegamos a la recta final de esta serie Exhortaciones para la fe y la práctica. Una fe viva que Santiago nos ha venido hablando durante toda esta temporada, y hoy estamos pues finalizando el capítulo 5 en estos dos últimos versículos, versículo 19 y versículo 20. Le invito para que nos acerquemos entonces al texto y podamos ver cómo Dios nos habla y podamos ser bendecidos y edificados a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita y santa palabra. Gracias por estas exhortaciones prácticas que tú nos has dado durante todo este tiempo. A lo largo de esta serie has venido hablándonos, Señor, de esa fe práctica, de esa fe viva, Padre Celestial. Y hoy te rogamos que continúes tú hablándonos, instruyéndonos, fortaleciéndonos, exhortándonos, Dios, para que de esta manera, Dios amado, podamos alegrar tu corazón al vivir, al practicar estas exhortaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy Santiago entonces nos va a concluir su carta y va a hacerlo de la manera como él ha venido hablándonos. Y va a usar esa frase que lo caracterizó en toda esta carta: hermanos míos. Inicia con esa frase y termina también en su última exhortación con esta frase. Es que esta frase se encuentra más de 12 veces a lo largo de esta carta. Hermanos míos. Una frase muy fraternal que caracteriza a Santiago. Y como inició exhortándonos, dándonos instrucciones, termina exhortándonos y dándonos instrucciones para que nosotros las vivamos, las practiquemos. Y la exhortación de hoy va a tener que ver con dos cosas muy importantes. Él nos va a estar hablando de la responsabilidad que tiene el creyente de ayudar a levantar al hermano caído. La responsabilidad que tiene el creyente de ayudar a levantar al hermano caído. Y los beneficios espirituales del descarriado que se vuelve nuevamente a la verdad. Y es que Santiago nos va a decir en otras palabras que como Cristo ha actuado contigo y conmigo, así debemos actuar con el hermano cuando lo necesita. Y es que está aplicando eso. De la manera que Dios ha levantado al creyente, de la manera como Dios nos ha perdonado, de la manera como Dios nos ha fortalecido. De esa manera nosotros somos llamados, tenemos esa responsabilidad de ayudar a levantar al caído. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando sobre eso, levantando al caído. No al caído caerle, como es el dicho popular.
al caído caerle. Pero Jesús nos va a exhortar por medio de Santiago que al caído debemos levantarlo. Al extraviado debemos hacerlo volver a la verdad. Al que está perdido, al que se ha descarriado, necesitamos ayudarle. No es una exhortación para nosotros, es un imperativo para el creyente. Ayudar a que el hermano que se ha extraviado de lo correcto se encamine nuevamente. Esta responsabilidad nosotros debemos velar para que se dé y para que se mantenga dentro de la congregación, pues que somos soportes los unos de los otros. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella. ¿Qué significa esto de extraviarse de la verdad? El verbo que Santiago usa aquí para extraviarse quiere decir desviarse. Desviarse de la verdadera fe, ya sea involuntariamente o intencionalmente. Si alguno se aparta, si alguno se extravía, otra versión diría, si algunos se descarrían de la verdad, si alguno se desvía de la fe verdadera, de lo correcto, de manera involuntaria, sea porque otro lo empuje a ese descarrío, sea porque otro lo seduzca, o sea porque voluntariamente ha decidido descarriarse, ha decidido abandonar la verdad y transitar sendas del error. Una versión diría, si alguno se descarría porque se ha dejado seducir, porque le han hablado de tal manera que esta persona ha empezado a claudicar entre sus pensamientos. Otra versión diría, si alguno ha sido engañado al punto de desviarse de la ortodoxia o de la piedad. Si alguno ha sido engañado. Santiago entonces nos está diciendo que una persona puede extraviarse de la verdad porque de manera sincera se dejó o fue engañado involuntariamente, o se ha extraviado porque ha empezado a transitar por otro camino diferente al ya conocido, que es la verdad, la centralidad del evangelio. La verdad, esta frase que Santiago traduce, aletheia, se traduce como verdad, verdaderamente, verdadero, y es el mismo término que el apóstol Juan utiliza en su tercera carta, versículo 4. Dice de la siguiente manera: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y es de esa misma verdad de la cual Juan se siente gozoso al saber que esos hijos espirituales, esos creyentes andan transitando, caminando en ella. Es esa misma verdad de la cual es posible que los lectores de Santiago puedan extraviarse. El apóstol Pablo utiliza el mismo término en Gálatas capítulo 5 versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Aletheia. El mismo pasaje, el mismo término que Santiago está utilizando. Extraviarse de la verdad es abandonar el camino verdadero, el verdadero mensaje, la centralidad del evangelio mismo. A eso se están refiriendo los apóstoles cuando se están alegrando porque los discípulos están caminando en la verdad, como dice tercera de Juan, versículo 4. Es de esa misma verdad que el apóstol Pablo
a los Gálatas les va a decir quién los ha persuadido. Ustedes estaban corriendo bien, estaban caminando bien, estaban en el camino correcto, estaban en lo verdadero, pero ahora se han dejado fascinar, se han dejado hechizar y ahora se han desviado. ¿Quién los ha desviado a ustedes? Entonces, puede haber un desvío o un descarrío porque alguien externo empieza a seducir, como el caso de los Gálatas, quienes los de la circuncisión comenzaron a insistir, a hacerles otros planteamientos en cuanto a la salvación, y ellos empezaron a alejarse del mensaje verdadero, de la centralidad del evangelio, y regresan a las obras, pero producto de la manipulación de otros, producto de la persuasión que otros estaban haciendo con ellos. Los estaban desviando de ese camino correcto, de esa verdad verdadera, que es la centralidad del evangelio y no es otra cosa que Jesucristo. Es eso lo que Santiago les está diciendo a ellos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, la misma frase aletheia utiliza el escritor del cuarto evangelio en Juan capítulo 14 versículo 6 para referirse a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la misma raíz, el mismo término utilizado por Santiago, por Pablo, ahora por Juan, para hablar de la verdad, y en este caso refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y la palabra que se utiliza aquí para verdadero, para verdad, es la misma expresión de Santiago, para entonces referirnos que la verdad de la cual Santiago nos está hablando es el corazón mismo del evangelio y no es alguien más que nuestro Señor Jesucristo. Extraviarse del camino, extraviarse de la verdad, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de la obra del sacrificio de Cristo, extraviarse entonces de nuestra mirada en el Señor. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, utiliza la misma expresión. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. La frase que Santiago utiliza para extraviarse es la misma que Santiago está utilizando, la misma que utiliza Pedro, perdón. Es la misma que Santiago está utilizando para hablar de aquel hermano que se extravía, que toma otro camino, que toma otra vereda, aquel que se sale del camino, aquel que se descarría. Y otro lo hace volver a ella, es decir, a esa verdad. Y otro lo hace convertirse. Y otro lo hace volver. Si otro lo hace revertir aquella decisión. Aquí, hacer volver significa volverse a la fe que uno había abandonado. Volver a la fe que se había abandonado. Volver a la verdad de esa fe. Hacerlo volver implica esa piedad y ese amor cristiano por la otra persona, que tiene que ver con esa paciencia, que tiene que ver con ese amor por el que se ha extraviado al punto de comprometerse, estar altamente comprometido en un trabajo de recuperación para esa persona que ha caído, que se ha extraviado.
Lucas capítulo 22 versículo 32 dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Epistrefo es la frase que utiliza Santiago y está utilizando el escritor de Lucas para hablarnos del volver, revertir, convertir, recuperar. Dios nos ha animado a nosotros. Ahora animemos también a otros. Esa es la exhortación que Santiago nos va a dar. De la manera como Dios nos ha tratado, de la manera como Jesús los había tratado a ellos, así tratar a sus hermanos para recuperarlos, para hacerlos volver al camino. Esto no es un asunto de al caído caele. Esto es un asunto de recuperar al que se ha apartado. Esto es un asunto de levantar al caído, de ir por el perdido, de ir por el hermano que se ha extraviado, de ir por aquella persona que se está extraviando de la fe, aquella persona que está abandonando aquel principio del evangelio, aquella persona que está abandonando de manera literal o espiritual aquella verdad del evangelio. Y hoy, cuando vemos que muchos caen y muchos abandonan el camino, ¿cómo estamos actuando nosotros como creyentes? La responsabilidad que tenemos de ser guarda de nuestro hermano, la responsabilidad que tenemos de ir para tratar de convencerlo, de hacerlo caer en razón, de con la palabra, por medio de la palabra, recuperarle. Pablo, cuando se enteró de que los hermanos de la iglesia de Gálatas estaban volviéndose de la verdad a los viejos rudimentos de la ley, producto de que otros habían ido a tratar de hacerlos cambiar, a tratar de hacer que ellos adoptaran la ley judía y vivieran por ella, Pablo inmediatamente les está escribiendo. Pablo inmediatamente se empeña en recuperarles, en hacerle entrar en razón, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que la verdad es Cristo, y que ellos necesitaban volver, que ellos necesitaban estar centrados en Jesucristo. Amados, ¿cuántos de nuestros hermanos han caído durante esta pandemia? ¿Cuántos de nuestros hermanos han vuelto atrás? Y nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo para recuperar a aquel que ha caído en pecado? A aquel que se ha descarriado, a aquella persona que no ha vuelto. ¿Por qué? Producto de nuevas ideas que le han llegado. ¿Qué hacemos para recuperar la fe de aquella persona que ahora está bebiendo de otras corrientes y ahora tiene otros conceptos distintos de lo que la palabra del Señor nos está mostrando y nos ha mostrado? ¿Cómo estamos enfrentando esta situación de la deserción de la fe de muchos creyentes? ¿Cómo estamos enfrentando este abandono que muchos están teniendo en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo? ¿Estamos empleando un plan de recuperación? ¿O estamos dejando tendido en el campo a nuestros propios soldados? Estamos abandonando a nuestros propios soldados sin darnos a la tarea de tratar, de luchar por levantarlo, por darle esos primeros auxilios, por llevarlo a Cristo, por persuadirlo, pero a partir no de nuestro argumento, sino de la verdad de la palabra de Dios. Santiago nos está diciendo, hermanos, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen volver al hermano que está abandonando o ha abandonado la verdad, miren las consecuencias.
Y es el segundo punto de este mensaje. Los beneficios espirituales del descarriado que se vuelve a la verdad. Hay unos beneficios para esa persona que se vuelve del error a la verdad. Para esa persona que ha sido recuperada. Quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Hacer volver al pecador de su extravío, esto significa literalmente o figuradamente. Hacerlo volver literalmente porque se descarrió, o hacerlo volver a la cordura de la fe cristiana porque se está desviando de manera figurada, se está descarriando o se ha descarriado de la verdad, de la centralidad de ese bendito evangelio que Dios nos ha dado. Hacer volver es torcer, es decir, dar la vuelta o revertir, volver, apartarse, convertirse. Es hacer que alguien que va por un mal camino dé la vuelta, cambie de dirección para llegar nuevamente al punto desde el cual se empezó a perder. Lo salvará de la muerte, de esa muerte espiritual. La Biblia nos va a decir que la paga del pecado es muerte. Y es que cuando el creyente se extravía de la verdad, se muere al disfrute de esa vida abundante que Dios le ha dado. Muere al disfrute de esa vida abundante que el evangelio nos da. Porque es que la salvación no simplemente es algo escatológico, algo para el futuro, sino que inicia desde ese día que aceptamos a Cristo y comenzamos a disfrutar de una vida armoniosa, de una vida abundante en su presencia, a disfrutar de esos beneficios, de esa gracia maravillosa. Y recuperar al hermano, recuperar al creyente, es hacerlo volver a ese disfrute, salvarlo de morir, de agonizar, salvarlo de perderse la oportunidad de disfrutar esa vida armoniosa que Cristo nos ha dado por su pura gracia. Es salvarle de vivir esa vida raquítica, esa vida llena de desastres y de consecuencias nefastas, producto de la desobediencia. Es salvarle de que no se prive de esa gran oportunidad de disfrutar de esa paz, de esa armonía, de esa vida abundante, porque el pecado ocasiona eso, que el creyente se marchita y se va secando, se seca su vida de disfrute con Dios. Y aunque está allí, pero está seco, porque eso es lo que hace la desobediencia. ¿Cuántos creyentes hay secos? Pero son creyentes, pero no pueden disfrutar de esos beneficios, de esa vida agradable en relación armoniosa con Dios. Sienten que les falta algo. Sí, claro, lo que les falta es esa vida abundante que la relación con Dios produce en nosotros. Una relación vibrante, donde se siente a Dios, donde se siente a Cristo, se siente su espíritu. Y Santiago nos está diciendo, si alguno recupera al hermano, si alguno hace entrar en razón al hermano, si alguno hace que el descarriado vuelva a enrutarse por el camino correcto, wow, lo que va a hacer es que este hermano que ahora se ha enrutado, se ha alineado a la voluntad de Dios, no hay gesto más generoso, hermano, más noble que esto, para que un hermano pueda disfrutar plenamente su relación con Cristo dentro de la obediencia, porque en la desobediencia no se puede disfrutar la relación con Dios. En la desobediencia no se puede disfrutar a plenitud de esa relación vibrante con Dios, de esa relación viva con Dios, de esa relación personal que nos llena, que nos fortalece. Y eso es lo que Santiago les va a decir a sus oyentes, a sus lectores. Tengan en cuenta
estos grandes beneficios espirituales de los cuales este descarriado se está perdiendo. Pero es un gesto cristiano. Es un acto cristiano hacer que el hermano que se ha descarriado de la verdad vuelva a entrar en razón. Hacer, trabajar, invertirle el tiempo en la recuperación de ese sano juicio espiritual de esa persona que ha sido persuadido por otros, o que él de manera sincera ha empezado a caminar y está sinceramente extraviado, está sinceramente confundido, y hay que hacer un trabajo para recuperarlo. Lo salvará de la muerte, cubrirá multitud de pecados. Otro beneficio espiritual para el descarriado. Es un acto noble salvarle de la muerte y ocasionar que esta persona descarriada, cuando se arrepienta, sus pecados sean perdonados, sus pecados sean cubiertos, sean expiados. Cubrirá muchísimos pecados. Los pecados que serán cubiertos son los pecados de la persona que se ha salvado de la muerte producto del arrepentimiento a volver a la verdad. Amados, es un desafío que tenemos. Y en tanto que hacemos esto como nuestro deber cristiano, también vamos nosotros a actuar en esa obediencia y no vamos a caer, amado, en el error de ser egoístas con otras personas. El error de ese desinterés, del desentendernos de los demás. Y es que una de los postulados, de las propuestas del Evangelio de Jesucristo, amado, es que nos amemos unos a los otros. Que nos amemos, y amar implica cuidar. Hay una responsabilidad en el amar y es cuidar al otro. Por lo tanto, hacer volver al otro de su extravío no solo trae unos beneficios espirituales para aquella persona que se arrepiente, sino también para aquel creyente que en obediencia a Dios se empeña en trabajar para recuperar al hermano. Hay unos beneficios porque está mostrando lo que Cristo ha hecho por él. Esa persona está amando como Cristo lo ha amado. Está actuando en obediencia a la palabra, teniendo en cuenta que como creyentes tenemos una responsabilidad, y es de anunciar la verdad. Y cuando hacemos esto, mis amados, es la tarea que tenían los profetas en el Antiguo Testamento: predicar, anunciar, hablar del arrepentimiento al pueblo, al pecador. Y es una de las cosas que Dios le dice a los profetas cuando los ve a ellos en su misión o en su función de ser atalayas, del que ve venir el pecado y no advierte, del que ve venir el pecado y advierte. Si el atalaya ve venir el pecado, ve venir la muerte, ve venir el problema, ve venir la tragedia, y advierte al pueblo, y el pueblo se prepara, pues el pueblo se salvará. Pero si el atalaya no anuncia, no dice que viene el mal, que viene la destrucción, el pueblo cae, pero esa sangre será demandada sobre aquella persona que tenía la responsabilidad de anunciar y no anunció. Ahora, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de cuidar, de amar y de cuidar a nuestros hermanos. Y parte de ese amor, o una muestra de ese amor, es ver a la persona que está actuando mal y corregirle, advertirle, traerla a Cristo, ayudarla a salir de su error. Dios nos ayude. Los miembros de la iglesia deben brindar cuidado espiritual al extraviado y traerlo de nuevo al arrepentimiento,
para que pueda vivir y para que sus pecados sean perdonados. Es nuestro llamado. Es este el llamado con el cual Santiago concluye su carta. Nos habla de algo práctico. Nos habla de la misión que tenemos como iglesia, de ir por el perdido, por el que no conoce a Cristo, pero también levantar y fortalecer a aquel que aún conociendo a Cristo se puede haber descarriado, se pudo haber embolatado. Es nuestra misión, es nuestro deber ir por él, no dejarle tendido, no olvidarnos de los que han caído, sino es que ir y levantarle. Hay una canción que dice: yo quiero una iglesia. Una de sus estrofas dice: yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Y continúa diciendo: ¿dónde está esa iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, les tiende la mano y perdona su error. Esta es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Una iglesia que levanta al caído. Una iglesia que se empeña en recuperar al descarriado. Una iglesia que abraza, que levanta. Una iglesia que es un apoyo. Una iglesia que ama, no de palabras, sino que lo demuestra con sus acciones. Recuperando, ayudando, levantando, no dejando tendido, no cayéndole al caído, no enterrando o no abandonando a sus propios soldados en el campo de batalla, sino levantando a los soldados caídos y llevándolos ante aquel que les da sanidad, ante aquel que los recupera. Una iglesia comprometida en su llamado. Una iglesia responsable con el hermano. Una iglesia que practica esa responsabilidad con los demás. Una iglesia que conoce muy bien las bendiciones espirituales que tiene aquella persona que disfruta de una relación sana con Dios. Una iglesia que le apunta a que todos sus miembros tengan una relación de disfrute con Dios por medio de mantenerse en la verdad, en la centralidad del evangelio. ¿Cuántos hermanitos, cuántas personas tenemos que aunque están en el evangelio, tienen algunas ideas distorsionadas de la verdad del evangelio? Y muchas veces lo que hacemos es rechazarles, abandonarles. Pero cuánto nos empeñamos en enderezar ese pensamiento, en enderezar ese postulado por el cual esta persona está viviendo hoy en día. No debemos seguir solo estigmatizando al que se ha desviado de manera de pensar bíblicamente. Si alguien tiene una manera de pensar distorsionada en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la obra redentora de Cristo, nuestro llamado es a luchar, a crear un plan para recuperarlo, para que se encamine, para que encamine su fe a la senda correcta, al evangelio centrado en Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia, nos dé la fortaleza, nos dé el amor, nos dé la pasión para trabajar por el descarriado, para levantar a aquel que ha caído, para extenderle la mano, para hacerle sentir que cuenta con nosotros, que somos un apoyo, que somos una familia, que estamos para ayudarle. Y por medio del evangelio poder recuperarlo y hacerlo volver al camino correcto que se llama Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Le invito a que allí
Cierre sus ojitos y le pidamos al Señor que nos ayude. Que sea Dios revistiéndonos de mucho amor, revistiéndonos de mucha fuerza. Que sea el Señor por su gracia permitiendo que nosotros expresemos nuestro amor cristiano por los demás, no descartando al que ha fallado, no descartando al que ha caído, sino que contemplar al que ha caído como alguien por el cual Jesús murió y Jesús pagó por él, y ver al que ha caído como lo que Santiago lo ve: hermano mío. Sigue siendo hermano, y como es hermano, hay que actuar con amor, hay que recuperar con amor, con paciencia, con perseverancia. Porque pueda que no sea fácil recuperar a alguien que se ha extraviado de la verdad del evangelio. Porque pueda que su corazón esté tan cauterizado que se portará de una manera necia. Pero necesitamos que Dios nos dé paciencia, que Dios nos dé amor, que nos dé valor, que nos dé sabiduría, que coloque su gracia sobre nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que convenza, que sea el Espíritu Santo persuadiendo por medio de nuestra palabra, de las frases que utilizamos, del trato que le damos. Que sea Dios obrando en su gran misericordia, utilizándonos como instrumentos para hacer que el que se ha extraviado del camino correcto, de la centralidad del evangelio, de los fundamentos del evangelio, y se ha ido por otros senderos, se ha ido por otros atajos, sea el Señor ayudándonos a recuperarle, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra. Y qué desafío nos ha dejado Santiago. Recordando, pastor, lo que nos compartía hoy, iluminado por ese llamado que nos hace la carta, cuando dice: ¿está alguno triste? ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Está alguno contento, feliz? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan, y si ha cometido pecado, dice el texto, que se le serán perdonados. Esa responsabilidad que tenemos de ejercitarnos en esa comunión unos con otros, ese llamado que debemos hacer. En algo que, pastor, estuve escuchándole y me sentí como desafiado a lo que dice Santiago, a lo que dice Levítico, porque Santiago va a citar a Levítico 19 con mucha frecuencia: sed santos porque yo soy santo. Y me parece que Santiago cierra la carta de alguna manera haciendo referencia de manera indirecta a ese texto. La razón por la cual debemos nosotros hacer es volver al pecador, siendo yo el día de mañana quien necesites ser rescatado de ese camino que me he extraviado. El Señor es santo, por tanto cada uno de nosotros debe ser santo. Qué gran desafío nos ha dejado la carta de Santiago en ese peregrinar por esos 5 capítulos. Hacemos un cierre precioso meditando, y ahora usted debe en casa meditar qué ha sido el llamado del Señor para su vida, para su familia, en una fe que nos está poniendo a vivir allá afuera la realidad del evangelio. ¿Qué es el llamado? ¿Qué es el llamado? Con esta exhortación que tenemos hoy a ocuparnos de nuestro hermano que se ha desviado del camino, ocuparnos de él, la ocupación que tenemos, así como Cristo vino por nosotros, ahora nosotros vamos con esa fortaleza y la guía del Espíritu a rescatar a nuestros hermanos. Por favor, un café, siéntense a compartir qué ha sido el llamado del Señor, el desafío en esta carta de Santiago. Un abrazo y bendiciones. Como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor,
poderoso y fuerte, es como el Señor. Digno eres tú. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre de